mis amados hermanos. Le damos gracias a Dios por este día, gracias porque nos da la oportunidad de alabarle, glorificarle, de darle toda la gloria y toda la honra a Él, pues solamente Él la merece. Y gracias a Dios que nos ha guardado hasta este instante, nos ha sustentado. Y vamos a leer el Salmo 150 primeramente. Dice la palabra del Señor: alabad a Dios en su santuario, alabadle en la magnificencia de su firmamento, alabadle por sus proezas, alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza, alabadle a son de bocina, alabadle con salterio y arpa, alabadle con pandero y danza, alabadle con cuerdas y flautas, alabadle con címbalos resonantes, alabadle con címbalos de júbilo. Todo lo que respira, alabe a Jehová. Aleluya. Amén. Oramos, hermanos. Querido Dios, Padre Todopoderoso, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Señor. Tú eres santo, santo, santo y digno de toda adoración y de gloria, Padre. Gracias te damos en esta tarde por tus misericordias, gracias por la piedad que tienes para con nosotros. Gracias, Señor, porque tú nos has sustentado hasta el día de hoy, Señor. Gracias porque, Señor, tú provees en cada uno de nosotros, como iglesia, Señor, como una familia, Señor. Padre, una iglesia que se congrega para alabarte, para glorificarte solo a ti, Señor. Ese es nuestro propósito, esa es nuestra finalidad, darte toda la gloria, toda la honra a ti. Permítenos adorarte y glorificarte de la mejor manera, Señor, con un corazón humillado delante de ti, sabiendo que tú eres Dios y nosotros somos simples criaturas, Señor. Pero tú nos has dado vida, Señor, y tú nos has dado ese gozo que tanto necesitamos, Señor. Gracias, pues, Señor, por tus bendiciones, por cada una de ellas, Señor. Y eterno Dios, recibe esta oración, esta alabanza, Señor, que solo es para ti. En tus manos está la vida del predicador, Señor. Ten piedad y misericordia de cada uno de nosotros. Padre, te lo suplicamos todo esto en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Amén. Buenas tardes, vamos a entonar el himno número 696, Alzaré mis ojos a los montes. Que hizo los cielos y la tierra.
17, busca primero el reino de Dios. Hermanos, amada iglesia, joven de Galilea, todos aquellos que se unan con nosotros en este culto a nuestro Dios, agradecemos la bendición que Dios nos da de poder llegar hasta este momento. Sobre todo agradecemos a Dios la bendición de poder tener su palabra, en la cual el Señor nos habla, nos enseña día a día. Veíamos el miércoles pasado acerca de las marcas distintivas de la iglesia, y veíamos la importancia de la palabra, y damos gracias a Dios por que podemos tener esta palabra y qué debemos hacer con esta palabra, realmente amar esta palabra. Y pues gracias a Dios por todos aquellos mis hermanos que van con las lecturas que que se llevan en el boletín, que van al día con sus lecturas, y vamos escudriñando día a día la palabra de Dios. Así que vamos a estudiar en esta hora y retomamos nuevamente nuestro estudio acerca del sufrimiento, entendiendo el propósito del sufrimiento. Les invito a abrir sus Biblias. Vamos a ver en Colosenses capítulo 1, verso 24, y dice así: Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, y cumplo en mi carne, lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, decía el apóstol Pablo. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta hermosa tarde, gracias por la bendición de la vida, y sobre todo por la bendición de poder conocerte y alabar, glorificar tu nombre en esta tarde. Te pedimos que nos hables a través de tu palabra y podamos entender la importancia del sufrimiento que llega a nuestras vidas, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Nos quedamos en el paso número 2 para cambiar la amargura en perdón, que es dar gracias a Dios por la ofensa. Da gracias a Dios por la ofensa. Y veíamos que es muy difícil dar gracias a Dios, sobre todo estar pasando por situaciones difíciles, es muy difícil. Dice 1 Tesalonicenses capítulo 5, verso 18, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Dad gracias en todo. Es fácil dar gracias cuando todo va bien, cuando todo está bien, cuando no hay problemas. Pero de repente cuando surgen los problemas, las aflicciones, las enfermedades, cuesta dar gracias a Dios. Pero cuán importante es entender este principio de dar gracias a Dios por la ofensa.
dar gracias a Dios. Y recordemos, no estamos agradeciendo a Dios la ofensa, sino sus buenos propósitos, sino sus soberanos propósitos al permitir que lleguen a nuestra vida. Es lo que agradecemos. Recordemos, a los que aman a Dios, todo les ayuda a bien. ¿Y qué es todo? Es todo lo que pasa nos ayuda a bien. Por eso el Señor nos dice, dad gracias en todo, porque esa es la voluntad de Dios. Porque cuando no somos agradecidos, viene la amargura a nuestra vida, porque no entendemos los propósitos de Dios. Y muchas veces somos malagradecidos, damos gracias a Dios en lo bueno, y en lo malo no damos gracias. Por ello no damos gracias, por ello nos quejamos. Pero cuán importante es agradecer, sabiendo que el Señor tiene el control de todo lo que pasa. Ahora, recordemos, ¿cuáles son las causas de la ingratitud? Suponer que Dios nos debe algo. Suponer que Dios nos debe algo. Que nos debe una vida de 80, 70, 80 años bien vivida, feliz, gozoso, o más años. Y cuando pasa algo que interrumpe esa vida, viene el quejarse contra Dios. ¿Por qué permitió Dios esto? ¿Por qué esto? Y número 2, las causas de la ingratitud. Fijar la atención sobre lo que creemos que debíamos haber recibido, no lo que recibimos. Y cuán importante es agradecer a Dios lo que hemos recibido. Hay una hermosa alabanza que los Tigres del Norte le hicieron muy famosa también, un día a la vez. Un día a la vez. Y dice la letra, ayer ya pasó, mañana quizás no vendrá. Ayúdame hoy, yo quiero vivir un día a la vez. Un día a la vez. Y poder agradecer a Dios por ese día que ya pasó, por la vida de nuestros padres que nos los ha dejado hasta este momento, los que los tenemos, la vida de nuestros hijos si los tenemos, y lo que tenemos hasta hoy, agradecerlo. Porque ¿cuál es la causa de la ingratitud? Pensar en el futuro, en lo que Dios nos debe, pero tenemos que aprender a agradecer a Dios lo que Él nos ha dado ya en ese momento. Así que número 2, da gracias a Dios por la ofensa. Y vamos con el tercer paso para cambiar la amargura en perdón. Y es, considera a tu ofensor como un agente de Dios. Si quieres, anótalo. Considera a tu ofensor como un agente de Dios. Como alguien que Dios preparó y lo utilizó para un propósito en tu vida, en mi vida. Una base importante para perdonar a los que nos ofenden es verlos no como personas independientes que nos atacan, sino como escogidos especialmente por Dios para lograr un propósito especial en nuestra vida. Esta perspectiva hizo posible que muchos personajes bíblicos perdonaran a sus ofensores. Y precisamente el día de hoy vamos a ver cómo algunos personajes bíblicos experimentaron el sufrimiento, pero pudieron ver la mano de Dios en medio de todo ello, y en los cuales se cumplió el propósito de Dios, porque no se amargaron, porque no vieron como enemigos a las personas que le hicieron el daño, sino vieron más allá, vieron la mano de Dios en medio de todo ello. Y primeramente, empezamos con un hombre llamado Job. ¿Sí? Job era un hombre pacífico, respetado en toda su región. Pero un día, unos malvados asaltantes conocidos como los sabeos atacaron sus propiedades, robaron muchos de sus bueyes y asnos, mataron a sus siervos, a los siervos de Job, y huyeron. Y dice la Biblia, solo escapó uno de cada rebaño, de cada grupo de pastores, para dar la noticia a Job.
Ese mismo día también atacaron 3 bandas de caldeos, se llevaron sus camellos y mataron a los hombres que los cuidaban. Job pudo verse amargado contra sus enemigos, pero él vio la mano de Dios actuando al permitir todas esas tragedias. Aún sus propios hijos dice la Biblia, estaban comiendo, estaban festejando en la casa de uno de sus hermanos, y de repente vino un fuerte viento y cayó la casa sobre ellos y los mató. Pero Job no se amargó contra sus enemigos, no se amargó contra Dios. Dice la Biblia entonces, Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Dice en Job capítulo 1 versos 21. En medio de todo esto, Job pudo ver la mano de Dios. Jehová dio y Jehová quitó. Hoy en día, si alguien nos roba, si alguien nos quita algo, lo que hacemos es ponernos a pelear, ponernos a hacer corajes, a hacer berrinche, o amargarnos contra Dios o contra y agarramos parejo, todos los maleantes, toda la gente. Pero Job aprendió o vio algo, vio más allá, vio la mano de Dios en medio de todo ello. Otro hombre, José vino a sus hermanos en paz cuando su padre le dijo: oye, José, ve a tus hermanos, ve y vigila, ve qué están haciendo. Entonces José se va a buscar a sus hermanos, y cuando sus hermanos celosos le vieron, dice la Biblia que conspiraron contra él para matarle, y al acercarse le echaron mano de él y lo lanzaron en una cisterna, en un pozo que estaba donde andaban pastando. Y para no matarle, lo vendieron como esclavo a un grupo de mercaderes madianitas. José pasó largos años como esclavo en Egipto. Allí fue falsamente acusado, sabemos la historia, preso y sujeto con cepos que hirieron sus pies. Podría haberse amargado contra sus hermanos, contra los que los esclavizaron, contra aquellos que lo acusaron falsamente, contra esa mujer que lo acusó falsamente y fue llevado a la cárcel. Podría haberse amargado, meditando en todo lo que había pasado, todo lo que había sucedido en él. Pero él los vio como instrumentos en las manos de Dios. Años más tarde, después de traer a sus hermanos al arrepentimiento, él pudo asegurarles de su perdón al decir: vosotros, dice, pensasteis mal contra mí, mas Dios lo cambió para bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. En Génesis capítulo 50, verso 20. Así que José pudo entender el propósito de Dios. Si se hubiera amargado, lo primero que hubiera hecho es buscar venganza contra sus hermanos por lo que le hicieron. Pero él pudo entender que Dios los usó para cumplir un propósito, para mantener con vida a mucho pueblo. Y no solo a su pueblo, a su gente, al pueblo, a la familia, a su familia, sino al pueblo de Egipto y toda esa región, ¿sí? Por esos años de hambre que vinieron. Así que, para que se cumpliera el propósito de Dios, Dios permitió que José experimentara todas estas situaciones difíciles. Fue su preparación para llegar a ser lo que era en sus sueños, el líder, que ante él se iban a postrar. Otro personaje que experimentó el sufrimiento fue David.
David fue ungido por Dios para ser rey de Israel. Su hijo Absalón recibió su permiso para celebrar una fiesta, y en esa fiesta inició una rebelión contra su padre. David fue obligado a huir del palacio para salvar su vida. Por el camino, un impío de la casa de Saúl, de nombre Simeí, empezó a maldecir a David. Simeí había estado esperando largo tiempo para la oportunidad para de alguna manera tomar venganza, porque Saúl era el rey y muchos lo veían como que David vino a usurpar ese lugar. Así que cuando llega esa oportunidad, dice la Biblia, iba David subiendo y empezó a insultar a David, levantando piedras y aventando lodo hacia David y su gente. Uno de los generales de David dijo: ¿por qué maldice este perro muerto a mi señor el rey? Y le dice a David: te ruego que me dejes pasar y le quitaré la cabeza. David podía haberse sentido amargado contra su hijo y contra Simeí. Tenía toda la razón para ejercer venganza y ejecutar a Simeí. En lugar de esto, vean, David vio a este varón, a Simeí, como uno que había sido enviado por Dios para maldecirle. Y en segundo de Samuel 16:10 dijo: si él así maldice, es porque Jehová le ha dicho que maldiga a David. ¿Quién pues le dirá: ¿por qué haces esto? Así que David pudo entender, Dios está permitiendo esto para cumplir un propósito, y quizá esta maldición de Simeí sea para bendición al final mía. Así que pudo entender y no se amargó por esto. Y sobre todo, el Maestro, el Señor Jesucristo, vino a este mundo como príncipe de paz. Vivió sin pecado y trajo bendición a donde quiera que iba. Los escribas y fariseos celosos observaban alarmados su crecimiento, su popularidad, y veían cómo la gente le seguía, cómo las multitudes iban tras él. En la mente de ellos había una sola solución: matarle. Así que concibieron un plan inicuo, reunieron falsos testigos y lo trajeron a juicio. Después de mofarse de la justicia, de golpearlo cruelmente y de ultrajes indecibles, lo clavaron en una cruz. Él podía haber visto a sus acusadores como meros hombres realizando una trama malvada, pero más bien los vio como agentes utilizados por Dios para lograr un propósito más grande. Pilato le dijo: oye, defiéndete, yo puedo soltarte. Jesús le dijo: tú no puedes hacer nada si no te fuere dado de arriba, porque él venía a cumplir un propósito, y los hombres que estaban en ese entonces estaban cumpliendo el propósito de Dios, y Jesús estaba claro en ello, y por eso pudo decir: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Implícito en sus palabras está lo siguiente: pero tú sabes lo que estás haciendo a través de ellos, porque para lograr tus propósitos supremos de proveer redención para la humanidad, se necesita hacer todo esto. Finalmente, había un hombre piadoso en la iglesia primitiva llamado Esteban. Lo tenían en alta estima, y cuando surgió la necesidad de liderazgo en la iglesia, él fue el primero de los 7 escogidos para servir. La Escritura dice de él que era varón lleno de fe y del Espíritu Santo. No solo tuvo éxito en su ministerio como diácono, sino que hacía grandes prodigios y señales
entre el pueblo. Cuando ciertos líderes en la sinagoga trataron de disputar el evangelio con él, dice la Biblia que no podían resistir a su sabiduría y al espíritu con que él hablaba. Sin embargo, en lugar de escuchar a Esteban, los gobernantes impíos arrastraron a Esteban fuera de la ciudad y tomaron grandes piedras para arrojárselas hasta que su cabeza fue aplastada y su cuerpo fue destrozado. Semejante maltrato pudo haber causado que Esteban se amargara contra ellos y aún les maldijera. Pero en lugar de eso, él siguió el ejemplo de su maestro. Él, puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Uno de los responsables de su muerte, pero que también recibió este perdón, fue un joven llamado Saulo de Tarso, que después fuera el apóstol Pablo. Y así como estos podemos encontrar más personajes que pudieron ver el sufrimiento o pudieron ver a sus ofensores como agentes de Dios, hombres que pudieron entender los propósitos de Dios en medio del sufrimiento. Para terminar, ahora, ¿qué sucede cuando ves o cuando vemos a nuestro ofensor como un agente de Dios? Y quiero que seamos claros con esto y podamos entender esto. ¿Qué sucede cuando vemos o ves a tu ofensor como un agente de Dios? Número uno, cuando ves al que te lastima simplemente como un instrumento bajo el control de un Padre celestial, un Padre amoroso, un Padre sabio, eliminas la posibilidad de sentir amargura contra tu ofensor. Cuando ves al que te lastima como un instrumento bajo un Padre amoroso, sabio, eliminas la posibilidad de sentir amargura contra tu ofensor. Si hubiera cualquier amargura de tu parte, tendría que ser dirigida contra Dios, ya que Él está al control, ¿sí? Ya que Él permite las cosas. Número 2. El segundo resultado es una nueva confianza de que Dios tiene planes especiales para tu vida. Él, como un cirujano sabio, no prepara un instrumento que no piensa utilizar. La preparación de José es un ejemplo clásico de este punto. Él permitió todo lo que pasó porque era una preparación para llegar a ser el segundo en Egipto. Y número 3, el tercer resultado es que demostramos el amor de Cristo a nuestro ofensor. Mediante nuestra respuesta piadosa, continuamos el ministerio del sufrimiento de Cristo sobre la tierra. Así como Pablo, quien dijo: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Así que, mi amado hermano, tú que me escuches, si estás amargado, sea que lo reconozcas o no, las consecuencias están ahí: enfermedades físicas, emocionales, esclavitud aún espiritual. Si hay amargura, si hay resentimiento, o si en tu corazón dices: no, es que a mí me he lastimado solamente, no estoy amargado, la gente me ha lastimado, me ha decepcionado, me ha defraudado, es amargura. Necesitamos cambiar y entender el propósito del sufrimiento. Dice a Pablo: ahora me gozo en lo que padezco por causa de vosotros, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Para terminar, piensen en esto, qué de tarea esto, si quieren anótenlo.
Toma a tu peor ofensor, al peor, al que tal vez lleves años sin poder perdonar, tal vez no lo puedes ni ver. Toma a esa persona e imagínalo como un agente bajo el control de Dios. Y da gracias a Dios por esa persona, porque le ha utilizado. Y quitar esa amargura de nosotros. Y que se cumpla de esa manera el propósito de Dios. Que podamos crecer a la estatura del varón perfecto. La amargura no cumple el propósito de Dios. La amargura nos hace estar patinando nada más. Necesitamos ser libres y poder de esa manera avanzar. Así que, ¿qué de tarea esto? Toma a tu peor ofensor e imagínalo como un agente bajo el control de Dios. ¿Sí? Vamos a orar. Vamos a orar. Piensen en todos los personajes que hemos visto. Y sé que tú conoces la Biblia. Y si no, pues, ahí está la Biblia digital, la puedes descargar. Y estudia la Biblia. Hemos visto algunos personajes cómo ellos entendieron el propósito del sufrimiento y fueron para bendición. Y fue para bendición de sus vidas. Así que podemos encontrar muchos más ejemplos. Con esto solamente quiero decirte o invitarte a que puedas encontrar esta libertad que hay en Cristo Jesús. Y si hay algún enojo en nosotros, piensa que es Dios quien lo permite, así que tu enojo es contra Dios porque lo permitió. Pero recordemos que Dios tiene los mejores pensamientos para nosotros. Así que vamos a orar. Y piensa en esto, piensa en tu peor ofensor e imagínalo como un agente de Dios y empieza a perdonarlo. Vamos a orar. Te damos gracias, Padre, en esta tarde. Gracias por tu palabra. Señor, en esta hora, perdónanos si no hemos entendido el propósito del sufrimiento y nos hemos amargado. Hemos guardado rencor, resentimiento, coraje, odio hacia cierta persona. Pero, Señor, permite que ahora, al haber entendido o al entender tu propósito, podamos ver a ese que nos ha ofendido, nuestro ofensor, como un agente que tú has enviado para trabajar en nosotros, para moldear nuestro carácter. Padre, ayúdanos a entender el propósito del sufrimiento y a ser libres de toda amargura y ser sanos, Señor, de ello. Padre, ayúdanos y gracias por tu palabra, Padre, confírmala en la mente y el corazón de tu pueblo y todos aquellos que la escuchen. En el nombre de Jesús. Amén. Jesucristo, ya
alabando y adorando a nuestro Dios ahora a través de las ofrendas que serán depositadas, y vamos a darle lectura al capítulo 9, versículo 7 de la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios. Dice la palabra del Señor: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Amén. Es momento, hermanos, de dar nuestras ofrendas. Es momento de glorificar, de alabar a Dios a través de los diezmos, las ofrendas, que de lo mucho que Dios nos da, le damos un poco. Y oramos. Bendito Señor, Padre Celestial, gracias pues te damos en esta tarde, Señor, por las ofrendas que han sido depositadas. Te ruego, Señor, te rogamos que bendigas a cada uno de los hermanos que puede ofrendar, al que no también, Señor, que tú lo bendigas, Señor. Que tú bendigas a cada uno de nosotros, de nuestros negocios, que bendigas nuestros trabajos, que bendigas las fuentes de nuestros ingresos, Señor. Que bendigas estas ofrendas, Señor, que fueron depositadas. Señor, todo esto te lo suplicamos, Padre Santo, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Pues vamos a terminar este tiempo dando gracias a Dios porque hasta aquí nos ha ayudado, nos ha guardado, nos ha sostenido. Quisiera invitarles, amados hermanos, a la iglesia, a poder mantenernos en contacto, cada uno de nosotros, cada uno de los que somos parte de esta iglesia. Les invito a que dispongamos un tiempo para hablarle a un hermano, a dos hermanos, tres hermanos, al día, uno al día, a la semana, estarnos comunicando y animando de esta manera, como dice el escritor de los Hebreos, consideremos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras mientras no nos podemos congregar. Usemos estos medios para estarnos estimulando al amor, a las buenas obras, a seguir adelante, mis amados hermanos, a seguir perseverando, que sabemos que todo lo que hacemos para el Señor no es en vano, porque al Señor estamos sirviendo. Así que dispongamos ese tiempo y vamos a orar para terminar, y estemos orando unos por otros. Y pues a cualquier necesidad, hermanos, estamos para servirles como consistorio, estamos para servirles. Aquí estamos, cualquier cosa, llámenos, un mensaje, ahí estamos. Nos vamos a orar. Padre nuestro, en el nombre de Jesús, te agradecemos este tiempo que nos das de poder llegar ante tu presencia. Padre, recibe tú la alabanza, la adoración que mereces. Y en esta hora, gracias porque nos has permitido hacerlo. Gracias, Señor, gracias por tu pueblo, gracias por tu iglesia que te alaba, que te glorifica. Pido que tu Espíritu Santo, Señor, ese fuego del Espíritu Santo se avive en el corazón de cada hijo tuyo, en la vida de cada hijo tuyo, de todos aquellos, Señor, que han sido llamados y que están siendo llamados día a día, Señor. En esta hora pues oramos y gracias por tu palabra, gracias por tu presencia en nosotros y en medio de nosotros, Padre, en el nombre de Jesús. Y ahora, amados hermanos, amada iglesia, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión del Espíritu Santo sea con todos y cada uno de vosotros. Amén.